Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Eugenia, tengo 30 años, soy una chica española procedente de Granada y me encuentro grabando este vídeo porque me gustaría contaros mi relato acerca del movimiento de la nueva era. Así que voy a comenzar con mi experiencia dentro del movimiento. ¿Cómo, cuándo y por qué entré en la nueva era? Cuando tuve el primer contacto con la nueva era, yo tenía 19 años. Y me gustaría deciros que de los 13 a los 18 años yo haya sido una chica bastante practicante, o quizá mejor dicho, bastante creyente en Dios. Yo creía eh, o creía creer de manera bastante profunda en Dios. Mi madre fue quien me transmitió la fe católica. Siempre le agradeceré a mi madre que las cosas que me enseñó las hacía con mucha profundidad y con mucha verdad. Yo creo que ella misma las sentía así. Por ejemplo, recuerdo el día o la semana antes de realizar mi primera comunión, que ella me dijo: Eugenita, tú vas a recibir muchos regalos cuando hagas la comunión, seguramente pues de la familia, de la gente que está invitada, pero tú tienes que querer recibir tu primera comunión no por los regalos, sino porque tú quieres recibir a Jesús. Y, y claro, yo le dije a mi madre: sí, mamá, yo quiero recibir a Jesús, yo no quiero, o no es la razón por la que yo quiera hacer la comunión el que vaya a recibir regalos. O cuando íbamos a la iglesia, que nos enseñase o nos intentase enseñar que guardásemos respeto al entrar a la iglesia, enseñarnos a mí y a mi hermano que cositas, por ejemplo, mira, cuando está la velita encendida, quiere decir que el Señor está allí dentro, en el sagrario. Y lo dicho, ella fue quien me transmitió la fe. Y luego, cuando entrase en la adolescencia, yo sentiría de forma muy fuerte que quería tener a Dios en mi vida. ¿Qué es lo que pasó? Que a los 10 años se separaron mis padres y me encontré con que mi madre, por desgracia, en aquel tiempo se encontraba en una crisis profunda, y quien había sido mi maestra en la fe, pues se encontraba ahora desorientada, y la escuchaba decir comentarios contrarios a la Iglesia Católica, poniendo en duda, por ejemplo, el dogma de la ascensión de la Virgen María, crítica a los sacerdotes. Ella dejó de ir a misa. Mi hermana progresivamente también lo haría. Mi padre, en cualquier caso, siempre había sido una persona no practicante, y mi hermano pues era pequeñito. Entonces, de alguna forma, me quedé yo sola. A los 13 años fue cuando sentí ese impulso fuerte de que, a pesar de que mi madre no fuera, yo quería seguir yendo, porque estaría pues a lo mejor un año y algo sin ir. Y fue gracias a una amiga mía, mi mejor amiga, que me invitó de nuevo a ir a misa, por quien volví a ir a la iglesia. Pero ella también a los pocos años dejaría de ir. Entonces experimenté que dentro de mi casa no tenía un apoyo, y casi más bien encontraba reticencia, que a mí me era difícil
combatir porque no tenía la formación suficiente ni la fuerza interior suficiente para hacerle frente. Y a ello se le juntaba que en mi entorno, en la escuela, en el instituto, como se llama en España, en la educación secundaria, nadie creía, es decir, la realidad es que siempre fui una persona bastante débil y cobarde y nunca me atreví a hablarle a nadie de mi entorno de mi fe, pero era como que sentía que era algo prohibido y mejor no hablar y dejarlo para el fuero interno de uno, ¿no? O de una. Y así fue. Y al pasar los años sentí que, o yo también se lo decía al Señor, que aquello yo no iba a poder seguir haciéndole frente mucho más tiempo, porque no, no tenía esa fuerza, no tenía esa fuerza ni el valor de hablar. Y a los 18 años conocí a quien sería mi primera pareja. Y yo inocentemente, también mintiéndome un poco, pues sabía que esta persona pues no era creyente, pero me dije de forma rápida, Señor, yo lo convertiré, pero era una mentira. Y con solo que él me dijese que él también pensaba que eran chorradillas creer en Dios, ¿no? Pues ya se me derrumbarían completamente las columnas de mi fe. Y quiero decir que él nunca me prohibió realmente creer. Él decía que aceptaba aquello que yo creyese, lo único que él al darme su opinión, eh, yo veía que yo no era capaz de hacerle frente. Y entonces tuve como un momento de crisis muy fuerte, una lucha interna en el que yo sabía que tenía que decidir en ese momento entre quedarme con Dios o seguir estando con mi pareja. Y entonces elegí mal y empecé y seguí saliendo con él. A los 18 años fue esto, como decía, y al no estar Dios en mi vida, no pasaría mucho tiempo hasta que viera que sin Dios yo no podía continuar mi existencia. Es decir, se me vino el mundo encima. Yo veía que no tenía, quizá antes no tenía fuerza o pensaba que no tenía la fuerza o el valor para hacerle frente o hablar de mi fe, porque el problema era que yo no era capaz de exteriorizarlo al sentir esa repulsa por parte de la sociedad. Pero en el momento en el que yo me deshice, por decirlo de alguna manera, o rechacé a Dios en mi vida, pues yo no iba a ser capaz de cargar con mi propia existencia, porque ya nada tenía sentido, no tenía mi motor en la vida. Y con ello al poco caería en episodios de ansiedad muy fuertes que progresivamente se convertirían en una depresión. La carrera que empecé
tuve que abandonarla antes de que terminase el curso por lo mal que me puse. No tenía fuerzas para llevarla adelante porque es verdad que fueron unos estudios que yo no hubiera elegido en primera instancia y al no estar Dios en mi vida, yo no veía como, no tenía, no, o sea, no tenía el sentido para continuar con aquello. Luego el entorno que me rodeaba, pues yo me encontraba en una residencia de estudiantes viviendo porque no realicé mi estudio en la ciudad donde yo nací, sino que me trasladé a otra. Y pues bueno, era el ambiente que ya sabía que existía y que ya había experimentado los años anteriores, pero ya al verlo sin Dios no fui capaz de soportarlo. Es decir, pues lo típico, los fines de semana pues la gente quiere quedar y salir para ir a la discoteca, emborracharse, lo que se llama en mi país el botellón, hasta las tantas, un ligoteo sin sentido, sin amor, escuchar pues cómo se meten unos compañeros en las habitaciones de otros, cómo se acuestan unos con otros, los vómitos en la madrugada. Todo aquello se me hacía insoportable. Y así como digo, terminé en ese estado de ansiedad, depresión y tuve que abandonar el curso. En el siguiente año de carrera, bueno, como podréis imaginar, pues en mi casa aquello fue una bomba. O sea, fue lo peor aquella época. Y bueno, terminé abandonando esa ciudad y me fui a estudiar a otra, diferente, y continuar con los estudios. Y allí mi pareja me aconsejó que fuese a ver un psicólogo. Él con toda su mejor intención, pues él opinaba que claro, que realmente pues la separación de mis padres me había afectado y por eso había algunas cosas que yo no las veía bien y que bueno, que sería una idea fantástica si yo me dejaba aconsejar. Y así hice. Y total, fui a la consulta de este psicoterapeuta y a lo largo de las sesiones, pues lo que se pretendía era pues quitar aquellos pensamientos que fuesen, digamos, de alguna forma contaminantes e instaurar o dejar solo aquellos que sean útiles. Pero aquello no era suficiente para mí. Es decir, yo creo que le conté bastante bien al psicólogo, aparte de mi vida en general, lo que era mi preocupación y que yo quería volver a tener a Dios en mi vida, que era lo que yo quería. El problema era que al haberlo abandonado y al haberlo rechazado, cuando yo iba vagando, yo digo la palabra vagando, ¿no? Pero es verdad, donde yo vivía, en la ciudad donde me fui a estudiar, hay muchas iglesias y cuando iba por la ciudad y me metía en una iglesia o en otra y escuchaba al cura hablar, a todo aquello que yo había amado, de repente ya no me decía absolutamente nada. Era un vacío. Y yo le decía al psicólogo que quería que volviese Dios, que era lo que yo quería.
realmente yo rechacé al final a Dios en mi vida, es decir, lo rechacé desde un principio, pero al empezar el segundo año de carrera, aunque siempre intentaría volver y tal, pero en mi interior era como que yo le mostré a Dios mi enfado y mi rechazo y lo acusaba de la mentira de hacernos pensar que existía, porque yo todo ese tiempo anterior, en mi adolescencia, yo lo había amado. Claro, vamos a decir amado porque realmente si alguna vez yo amé a Dios fue algo muy humilde, ¿no? Pero dejémoslo ahí. Y yo recuerdo que yendo por aquel pueblo donde estaba mi universidad, pues paseando por los alrededores cerca de las vías del tren, pues le dije a Dios, me ha engañado, era una mentira, no existe. Algo así como, no sé si dije exactamente te odio, ¿no? Pero en plan mostrando mi rechazo auténtico de que me había engañado y entonces pues no se me ocurrió otra cosa que coger de las piedras que había en los alrededores de la vía del tren y echar una, dos y tres, y la tercera que eché me cayó de vuelta en la cabeza. Y, y bueno, podría ser algo simbólico, pero quién sabe, quizás sería el principio de mi perdición. Entonces, cuando continuaron las consultas con el psicólogo, como digo, yo no sentía ningún tipo de mejoría, porque yo quería eso, yo quería a Dios en mi vida, pero a la vez yo eh, lo culpaba de no sentirlo, de haber caído en mi depresión y que si estuviera ahí pues me ayudaría, ¿no? Y en una de las sesiones este psicoterapeuta me puso una charla de un señor llamado Eckhart Tolle que daba una conferencia en Barcelona hablando de un libro suyo que se llama El poder de la hora. Luego hablaré de este libro, un resumen de este libro, pero es curioso porque el psicólogo me puso esa charla y mientras la escuchaba yo pensé, no tiene sentido lo que dice este hombre. Es un sinsentido y de alguna forma me parecía tonto lo que decía. Pero luego pensé, mira Eugenia, si realmente vas al psicólogo, tú estás yendo porque estás mal. Eh, Estoy sufriendo mucho. Me gustaría poder estar feliz, encontrarme bien. Déjate aconsejar porque si ellos, la gente que me rodea está bien y tú no, evidentemente tú eres la que tiene un problema. Y me acordé que mi madre tenía un libro de ese autor en la mesita de noche que le había regalado mi hermana quizá un año antes. Entonces lo cogí y me lo empecé a leer. Curiosamente, cuando le comenté al psicoterapeuta que yo me estaba leyendo ese libro, me dijo, no te lo leas, no te aconsejo que leas esos libros. Y yo un poco molesta le dije, ¿por qué? Y nunca me respondió, pero era como diciendo, cuidado. Pero claro, a mí me parecía pues una falsedad el hecho de que te recomiende ponerte un vídeo y luego te diga, ay no, lo cojas solo un poquito, ¿no? O es bueno o es malo.
Y yo me lo empecé a leer y resulta que al leerte este tipo de libros esotéricos, supuestamente de autoayuda o de superación personal, pues muchos de ellos, la mayoría de ellos, sientes una energía con la que tú crees que todo lo que se dice en ese libro, aunque te resulte raro, extraño, quizá si tiene el sentido bien afilado, herético, pues tú piensas que como sientes esa energía, es verdad lo que se dice y caes porque sientes un alivio de que te quitan ese sufrimiento que tiene en el corazón. Y así fue como comencé o como entré en la nueva era. Me gustaría ahora leeros un vocabulario, yo lo llamo vocabulario de la nueva era. He escrito las típicas palabras que se encuentran en los libros de la nueva era. Y serían las siguientes: la nueva conciencia, la conciencia cósmica, eliminar tu ego, unirse con el universo, el ser, todos somos uno, todo está conectado, las energías, yo soy, crear con el pensamiento, nuestra realidad es lo que pensamos, ángeles de luz, el mal no existe, todo es relativo, hay que reconectarse, tú eres Dios, entrar en la nueva conciencia de la humanidad, la nueva era de Acuario, pensamiento positivo, canalizar energía, ángeles o espíritu, no juzgar la realidad, el yo integral, la ecología integral, el yoga cristiano, la tierra está viva y otro largo etcétera. Después de todo este tiempo, a mí me gusta decir que si uno se encuentra al leer en algún libro o un escrito mínimo 3 conceptos juntos de estos que acabo de enunciar, más, no tiene por qué ser necesariamente, pero generalmente va acompañado de terminología de las religiones orientales tipo hinduismo, budismo o palabras del Nuevo Testamento a las cuales se les cambia su significado original, es decir, el que siempre ha transmitido la Iglesia Católica en la tradición, se trata de un libro 100% nueva era. Y a continuación, antes de proseguir con mi historia, cómo fue el cuerpo y el desenlace de la historia, vamos a pasar al apartado que se llama, o yo lo llamo, prosa y literatura de la nueva era. Estuve 8 años, quizá un poco más de 8 años dentro de la nueva era, y voy a contaros como un pequeñito resumen de algunos de los libros que yo me leí y luego pues un listado de otros que yo me leí, pero hay muchísimos libros nueva era, muchísimos que saldrán, son superventas, se venden muy bien y aportan gran beneficio económico, o sea que siempre van a seguir saliendo nuevos títulos. Para clarificar, la nueva era no es otra cosa sino una corriente de pensamiento, que antes o después te lleva al mal absoluto. Es decir, yo pienso que el leerse este tipo de libros te va llevando progresivamente al mal porque te deforma la moral, pero al final te lleva al mal absoluto. Vamos con el primero de los libros que yo me leí, que es el que he mencionado antes, que se llama El poder de la hora, de un autor llamado Eckhart Tolle. Pues bueno, ¿quién era este señor? Pues este señor
La verdad es que es un hombre muy educado y culto que estudió en la Universidad de Londres y luego estuvo de profesor en la Universidad de Cambridge como filósofo. Y cuenta en el prólogo de su libro que él, cuando tenía 29 años, o ya llevaba varios años así, pero a los 29 años ya se encontraba en una depresión profunda, donde el deseo de no vivir y de acabar con su existencia era más fuerte que el de seguir viviendo, porque no podía soportar ese sufrimiento. Y cuenta que le sucedió algo muy extraño y al plantearse una pregunta dentro de su pensamiento, consiguió lo que él considera una iluminación. Él consiguió iluminarse como Buda. Él cuenta que él pensó dentro de sí, si yo estoy pensando que yo no puedo seguir viviendo conmigo mismo, pero realmente solo existo yo, quien es ese otro consigo mismo. Y fue ahí donde tuvo como una especie de shock y a partir de ahí se iluminó. Y a partir de ahí empezó a vivir lo dejó todo, dejó su puesto en la universidad al experimentar ese estado de paz profunda y de alegría interna, lo dejó todo, se fue a vivir a los parques de Londres y estuvo así bastante tiempo, no sé si recuerdo un año o más años, hasta que la gente le empezó a preguntar que cómo hacía para vivir así o para tener ese estado de paz, y fue así cuando él empezó a enseñar. Este es un libro que impacta muchísimo porque el problema de los libros Nueva Era es que no es un libro cualquiera, es decir, estos libros tienen energía y por eso son peligrosos, porque te crees que lo que te dicen es real o es la verdad. Para Eckhart Tolle, el concepto de Dios es cerrado y erróneo y por eso prefiere llamarlo el ser. Y aunque él tuvo esa experiencia de iluminación donde no hizo mucho más trabajo, después de haber investigado a otros autores o a otros maestros espirituales, él considera que el problema del hombre es su ego. Lo que él llama que siempre estamos orientándonos a nuestras proyecciones en el futuro o a problemas que pueden venir en el futuro o a las cosas que ocurrieron en el pasado. Y eso nos impide vivir en el momento presente, que es donde reside nuestro verdadero poder y felicidad. De ahí que su libro se llame El poder de la hora. Le gusta mezclar conceptos orientales del budismo y el hinduismo, pero también del cristianismo. Por ejemplo, el problema es que cuando una persona no tiene, o ya lleva mucho tiempo, como era mi caso, lleva bastante tiempo, o sin una formación férrea, no una formación más gruesa sobre tu fe católica, pues caes como las moscas. Entonces te trae cositas del Nuevo Testamento, tú te las crees porque dices, sí, tiene sentido, lo que pasa es que las sacas de contexto totalmente. Por ejemplo, recuerdo que en su conferencia en Barcelona, pues decía que según su opinión la Biblia se había malinterpretado mal a Dios, porque en pasajes como en el que dice aquel que pone la mano en el arado pero luego mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos, para él lo que quiere decir es que Dios está diciendo que
tiene que vivir uno en el momento presente. Pero claro, lo que significa la lectura es que Dios quiere que lo pongamos a Él el primero en todas las cosas y no que estemos con nuestras preocupaciones, pero Él lo que hace un poco es confundir. Yo no sé si de manera consciente o inconsciente, eso yo no lo puedo decir, pero Él lo que hace, o en el pasaje que habla sobre mirad los lirios del campo, cómo se visten, no se afanan ni se preocupan, pues viene a decir lo mismo. Según él, es porque los lirios no tienen ese proceso de pensamiento que atrapa y que le hace sufrir al hombre, y por lo tanto pueden vivir, bueno, de forma metafórica porque son lirios, no son personas, ¿no? Pero ellos pueden vivir en ese estado de presencia que nosotros no conseguimos. Por lo tanto, el mal de la humanidad, o nuestro enemigo, es lo que él llama el ego. Y es eso. Entonces, para él, para alcanzar la felicidad en la vida hay que estar en ese estado de presencia, que es lo que te permite el no sufrir. Y para ello pues te enseña ejercicios de respiración, quizá aconseja también la meditación, y eso, coge terminología un poco de esta religión y de la otra. Fue New York Times bestseller durante muchos años. Salió en vivo enseñando en el programa de Oprah Winfrey por vía Skype. Yo creo que fue el primer programa por vía Skype que se hizo de forma internacional. Fue un boom, o sea, sigue siendo ese hombre un boom. Vive ahora actualmente en Canadá, tiene su propia empresa, su propio programa que se llama Eckhart Teachings, y tiene muchísima audiencia, ¿vale? Invito también a ese programa de Eckhart Teachings a un señor llamado Neale Donald Walsch, famosísimo, que escribió otro libro esotérico que se llama Conversaciones con Dios. Y en el caso de este hombre, pues, era similar a él en el sentido de que se fue a vivir a las calles, pero bueno, no por elección, sino en el caso de él, cuenta en el prólogo de su libro que había abandonado a todas sus mujeres y en un momento de su vida padeció un accidente de tráfico que le produjo una fractura en el cuello, y al encontrarse que no podía trabajar, pues se quedó tirado en la calle. Y después de estar escribiéndole a Dios o echándole las culpas a Dios de su situación de vida en un bloc de notas, pues le empezaría a hablar una voz diciéndole que era Dios, y que, bueno, él empezó a tomar nota de aquella voz que le iba hablando. Muy peligroso también ese libro, ¿vale? Porque se supone que es Dios, pero habla cosas bastante contrarias. Es curioso con este señor, Neale Donald Walsch, como con otros autores, que, bueno, no sé si sería el único, como el único propulsor de que tuviese algún tipo de experiencia maligna, pero él cuenta en una película que grabó sobre su vida que su madre le tiraba las cartas y le diría que nunca le quería. Es decir, tirar las cartas, leer libros esotéricos, leer el horóscopo, visitar un medium, todo ese tipo de cosas son puertas que estás abriendo para que a ti te pase algo. La siguiente autora de la que os quiero hablar es una señora norteamericana que se llamaba Louise Hay. Esta señora ya falleció hace pocos años. En el prólogo de su libro, ella cuenta que su madre se casó con un hombre que, bueno, no era el padre biológico de
de Louise Hay, y que empezó a maltratar a la madre y poco después también a la niña, pero luego empezó también a abusar de ella, hasta que ya no lo pudo soportar y ella escapó y se empezó a labrar la vida sola. Y bueno, cuenta que fue muy duro, que al final tuvo también que ayudar a su madre para salir de esa situación de maltrato y que logró labrarse su vida sola, consiguió ser modelo de pasarela. Al cabo de unos años logró casarse y decía que era un buen matrimonio y que cuando ella empezaba a pensar que la vida podía mostrar un rostro bonito y que fuese duradero para siempre, pues su marido le dijo que se había enamorado de otra mujer y que la quería dejar. Y así lo hizo. Entonces, esta señora Louise Hay, para salir adelante, empezó a visitar iglesias, pero no iglesia católica, sino iglesia de la cienciología, allí en Estados Unidos, y empezó a escuchar en las sesiones donde ella iba que uno puede crear con su pensamiento, y ella se lo tomó muy en serio y decidió que así fuese en su vida. Entonces, ella, después de empezar a tratar con las personas, recomendándoles que cambiasen su forma de pensar, al cabo de los años ella misma escribiría no un libro, sino muchísimos libros. El más conocido de ella se llama Usted puede cambiar su vida, o en versión español de España, Tú puedes sanar tu vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que ella, su filosofía se basa en que el problema es que nosotros tenemos muchos pensamientos negativos en nuestra mente que nos impiden llevar una vida plena. Y claro, uno podría pensar en primera instancia, pues bueno, Eugenia, es que realmente eso es cierto, cuando la gente piensa de una forma muy negativa, pues no le va bien en su vida, y hasta cierto punto es verdad. Es decir, si uno no tiene pensamientos positivos, si uno no tiene esperanza en la vida, si uno no ve el lado bueno de las cosas, es verdad que a uno le cuesta trabajo seguir adelante y puede llegar a hundirse, como era mi caso. En mi caso era que yo quería tener también a Dios, ¿no? Pero bueno, sabía a lo que me refiero, pero el problema es que ella va más allá. Y ella dice que no, que hay que realizar una serie de afirmaciones que sean positivas para que tenga esta fuerza creadora. Es decir, ella da un método para que las afirmaciones mentales que nosotros no hagamos, que tienen que ser como a forma de rezo, solo que no le rezamos a Dios, sino que nos la decimos nosotros mismos, van a hacer que cambien tu vida, pero porque tú te la creas. Y para ello, pues tú empiezas diciéndote cosas tipo, yo soy bonita, yo soy plena, yo soy afortunada, yo soy rica, pero también vienen las afirmaciones tipo yo soy una con el universo, yo soy Dios. ¿Y qué pasa? Que esto es una herejía total, porque quien se presenta como yo soy es Dios mismo en la Biblia. Cuando le habla a Moisés, por ejemplo, él le dice yo soy el que soy. Y, por ejemplo, el libro de Eckhart Tolle, yo me di cuenta, pero como sentí esa energía, que es lo que digo, característica de los libros Nueva Era, tú te crees que entonces no, pero esto es verdad, mira lo que estoy sintiendo yo, sientes cosas esotéricas.
el libro de Cartole llega un momento que te dicen, tú eres Dios. Entonces es muy peligroso. Para mí, bueno, todos mis autores nueva era lo eran, ¿no? Pero esta mujer, por el hecho quizá de ser mujer y de ver todo lo que había logrado en su vida y de verla tan fuerte, era mi modelo a seguir. Era como un ídolo, una supermujer, era lo que yo quería llegar a ser. Yo no quería ser más una chica débil, sino quería ser como ella. Y me encantaba todo lo que había logrado. De hecho, llegó ya un punto en mi vida que yo pensé, yo quiero poner en mi habitación, yo necesito tener un megacuadro de esa mujer, uno de Louise Hay, otro de Cartole, otro de Neil Donald Walsh, o sea, tener como ídolo, o sea, no se me había ocurrido ponerme a arrodillarme a rezar, a rezarle a ellos, pero para mí eran lo más, es decir, seguir a estos tipos y conseguir lo que ellos han logrado. Sí, ser un superhombre. Así ya no necesitas a Dios porque tú mismo lo consigues o lo conseguirías, ¿no? Vamos a pasar al siguiente autor. Este señor, también norteamericano, se llama Eric Berne. Y el libro más famoso que escribió se llama La Reconexión. Tú puedes reconectar tu vida. Este señor nos relata que él era un quiropráctico con una consulta de bastante éxito en Los Ángeles y le iba bien. Lo que pasa, cuenta que lo que le ocurrió es que llegó un punto en el que él y su mujer se separaron y él se encontraba mal y una amiga suya le aconsejó ir a una gitana a que le echasen las cartas. Y fue ahí cuando, después de echarse las cartas, esa noche relata que tuvo unos escalofríos muy grandes, como si estuviera entrando en un estado de fiebre muy alta. Creo que incluso en un momento temió por su vida. Pero bueno, la noche pasó, él siguió vivo y a la mañana siguiente, al ir a su trabajo, él sentía que él tenía como que poner las manos sobre sus pacientes y ellos le contaban que mientras él le hacía esa imposición de mano, sin tocarlo, era sobre el cuerpo, ¿no? Pues ellos empezaban a escuchar voces y a ver como ángeles. Y al parecer muchos de ellos quedaban sanados de forma completa. Yo, en mi caso, yo no llegué a hacer muchos cursitos o talleres nueva era que tienen mucho tiro, pero reconozco que de este libro fue de lo único que de lo que yo llegué a hacer un taller. Se realizó un taller en Madrid de la reconexión en el hotel más caro, uno de los más caros, 5 estrellas. Y estimo que en la sala donde se nos alojó, donde se nos dio paso a realizar el curso del fin de semana, estábamos como unas 300 personas. Había traductores profesionales porque vino gente de muchísimas partes del mundo, como fue en Madrid, pues la mayoría procedían de España y de Portugal, pero también venían de muchos otros países de Europa. Incluso recuerdo que había una chica de Arabia Saudí,
en fin, gente de muchos países. Y para mi desgracia, tanto en el libro como en las sesiones de aquel fin de semana, el autor afirmaba que la reconexión era más fuerte que el Reiki. Y mucha de la gente que vino a visitar ese curso, pues eran ya maestros de Reiki y él le preguntó, dice, los que hayáis venido y que no hayáis escrito en vuestra hoja de inscripción que sois maestros de Reiki, luego nos iréis diciendo cuando volvamos a pasar el micrófono qué es lo que habéis experimentado y si realmente vosotros sentís que la reconexión es una forma de sanación muchísimo más fuerte que el Reiki. Y ellos afirmaban que sí, que efectivamente era más fuerte que el Reiki y que al contrario que el Reiki, al parecer el Reiki tiene como una serie de posiciones o como una especie de mantras que hay que decir, pero la reconexión no es verdad que nos reconectaban las manos al llegar a todos los que queríamos hacer el curso y nos daban como una serie de consejos de cómo podíamos iniciar a poner las manos, pero más allá de ello no había normas en sí, solo que tenías que pagar por el curso para llevarte el certificado de sanador reconectivo o reconector. Yo pagué, o sea, si no, no hubiera habido tantos traductores ni tantos servicios para con nosotros, yo pagué, por desgracia, 3.000 euros para realizar ese curso ese fin de semana. Todo se paga en la nueva era y se paga bien. Y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en ese curso? Como os digo, en el libro lo que se afirma es que son ángeles de luz los que quieren usarnos como a nosotros como canales para dar esa energía sanadora. Pero claro, uno no piensa que son ángeles malos. Y bueno, en el curso nos explicaron tanto el señor precursor de la reconexión, Eric Berg, como otro acompañante ya certificado, que bueno, para reconocer que se estaba aplicando bien la reconexión, pues íbamos a ver que las personas tenían lo que ellos llamaban un registro, y era pues que veías que mientras le aplicaba esa reconexión, pues le parpadeaban un poquito los ojos, o sea, los ojos nos decían que tenían que estar cerrados durante la sesión, y que le parpadeaba un poquito las pestañas o que le hacía algún movimiento involuntario en el dedo de la mano o en los dedos de los pies. Y eso es verdad y se apreciaba. El problema está en que eso no ocurrió a todos, o sea, a todos, porque las sesiones como se realizaban a lo largo de la sala, había muchísimas camillas tipo fisioterapia, y entonces hacíamos grupos de 4 y uno de ellos se ponía de paciente tumbado en la camilla y los otros 3 lo reconectaban y empezaban a ensayar cómo reconectarlo. Y como digo, todos éramos reconectados porque veíamos esa serie de registros. También ellos tenían un cámara que iba grabando. A nosotros estaba prohibido que grabásemos, que sacásemos el teléfono móvil, pero ellos sí lo grababan todo. Pero es verdad que a pesar de ser tantísimas personas, estimo que a unos 5 de ellos, durante las sesiones, de pronto empezaron a botar de una forma bestial sobre la camilla, o sea, a realizar movimientos involuntarios. Ese tipo de boteo uno no lo puede hacer de forma voluntaria, es imposible. Y también de pronto empezaron a dar carcajadas que no eran normales
y la gente se quedaba pilladísima y muy asustada y los organizadores se tiraban corriendo como a ponerse encima de ellos para intentar calmarlos y que cesaran esas convulsiones o esos gritos. Y algunos estaban conscientes, otros no. Algunos le logré yo preguntar y decían que se habían visto a su abuela fallecida, cosas así. La cuestión es que la gente se quedó muy asustada. Yo le dije a mi compañera holandesa que tenía al lado, digo, yo espero no experimentar algo así porque no me apetece dar el circo así, era más por vergüenza y no pensando que era algo malo, pero de alguna forma estábamos como asustados, pero ellos nos dijeron, no os preocupéis, es el contacto con la nueva energía. Hay gente que es más sensible a las nuevas energías que aún no están en este planeta. Y entonces, pues reaccionan así, pero no os tenéis que preocupar absolutamente por nada. Otro libro que fue con el cual yo salí de la nueva era es uno llamado Un curso de milagros y la autora se llama Helen Schucman. Pero este libro lo voy a dejar para el final. Yo voy a comentar de forma un pelín más rápida otros títulos que yo me leí Nueva Era, con una descripción o solo una mención al título. Otro libro que yo me leí se llama Control Mental de José Silva. Y este libro está basado en cómo funcionan las ondas de radio. Este señor argumentaría que el cerebro humano, trabaja mejor si se le consigue bajar la resistencia. Es decir, si se consigue que permanezca en estado de conciencia, despierto, pero de alguna forma estando menos activo. Así sería más fácil aprender, pero luego también argumentaría que uno podría alcanzar telepatía, clarividencia. En mi caso, yo este libro lo usé cuando quería aprender técnicas para lograr dormir porque estaba padeciendo insomnio, eso cuando yo me encontraba tan mal, ¿no? Pero parece que es un libro también bastante peligroso de la nueva era. Otros títulos, Una nueva tierra de Eckhart Tolle, muy gracioso porque el título Una nueva tierra, y él lo explica que había escogido una nueva tierra por aquella cita de la Biblia que dice habrá unos nuevos cielos y una nueva tierra. Pues eso es, la nueva tierra de la nueva era. Otro libro que se llama Salomón habla sobre cómo reconectar tu vida, también de Eric Bell, es decir, otro espíritu maligno. Introducción a los 7 rayos de poder. Este libro es súper peligroso, lo escribió una señora llamada Alice Bailey con Dewal Cool, y Alice Bailey es de las primeras promotoras de los movimientos esotéricos, formó la escuela de los arcanos. Y este libro lo tuve, de alguna forma yo supe que este libro, me había dado cuenta con los otros, ¿no? Pero supe que era un libro maligno y lo abandoné. No pensé que era maligno, pero que algo estaba relacionado con ese libro que lo abandoné. Ya me habían pasado cosas raras, he tenido sueños raros, pero lo que me pasó es que con este libro logré, al leerme este libro, lo que te ofrece el yoga, y es que conseguí que los chakras se alinearan
y me conseguí unir con el todo. Fue una experiencia maravillosa, pero después de unirme con el todo, pues en la madrugada empezaron a llamarme a la puerta de mi cuarto. O sea, yo escuchaba, al principio estaba dormida, pero me desperté y seguían llamando y no había nadie. Y así días sucesivos. Y lo pasé muy mal, o sea, mucho miedo, ¿vale? El libro y la película del secreto, vaya, este libro está basadísimo, segurísimo, en el libro de Louise Hay, porque viene a decir lo mismo. Un autor súper famoso es el hindú Deepak Chopra, títulos como Conocer a Dios, las 7 leyes espirituales del éxito, El tercer Jesús y un largo etcétera. La respuesta del ángel de Gita Malas y, cómo no, por favor, el autor Paulo Coelho, que me hace mucha gracia porque hay gente que piensa, ay, pero ¿qué tiene de malo Paulo Coelho si lo único que escribe es una historia, es como pues eso, un cuento, una novela? Pero es que no es eso. Me he leído más libros de Paulo Coelho, pero, por ejemplo, el libro El alquimista, él lo escribió después de que él hiciese el Camino de Santiago. ¿Qué pasa? Que él hizo el Camino de Santiago, pero no en plan peregrino católico, sino que lo hizo con una secta llamada la secta de Ram. Y eso él lo describe en un libro que escribió, el primero que escribió, que se llama El peregrino de Compostela. Y al parecer tuvo que ir a Santiago de Compostela haciendo la ruta por el camino francés para recuperar su espada, porque él había hecho algo mal en alguno de los ritos allí en la secta de donde él venía, de Brasil, que por lo cual el maestro le había dicho que iba a perder su espada y que tenía que recuperar su espada haciendo esa peregrinación, y también tenía que hacer algo concreto para recuperarla, no solo llegar al sitio y ya está, total, rollo esotérico. Y como agradecimiento porque finalmente recuperó su espada, pues él tenía que hacer algo, y él eligió hacer este algo creativo, que era escribir el libro del alquimista. Pero al leer El alquimista, para alguien que ha estado en la nueva era, te das cuenta que es todo vocabulario nueva era. El universo conspira para que se cumplan tus deseos o tus sueños. Introducción a la nueva era, aparte de que yo opino y estoy muy segura de que los libros nueva era no es que se caiga por convencimiento en primera instancia, que también es posible porque lo que te estés leyendo te esté convenciendo, sino que tienen un efecto, tienen magia. Y aunque uno se lea un libro así, uno crea que es algo inocente, tiene un efecto en ti. Pues bueno, vamos con el libro. Que me falta, que es el curso de milagros. Pero ¿cómo, cuándo y por qué salí yo de la nueva era? Ya llevaba 8 años leyendo este tipo de libros. Algunos me los releía, profundizándolo. Salí a los 27 años. Como digo, mientras me leía el libro de un curso de milagros. Había estado leyendo estos libros esotéricos, había realizado algunas técnicas o cursos esotéricos, es decir, pues la reconexión, tiré cartas, leí el horóscopo, hice las afirmaciones, meditación, ejercicio de respiración, control mental. Había abierto ya bastantes puertas. Y lo que yo pienso que es más determinante de todo para que sea peligroso era que el contenido
ya estaba en mi corazón. No era solo que yo me lo creyese, sino que lo amaba. A mí el curso de milagro, antes de que me diese cuenta de lo que se trataba y de que me saltase el pastel en la cara, me parecía un libro precioso, pero resulta que es todo lo contrario. El libro de milagros está formado por... El libro del curso de milagros está formado por 3 libros. Uno es el libro de texto, otro el libro práctico de ejercicio y otro es el libro del maestro. El libro del maestro yo nunca me lo llegué a leer porque, como digo, me di cuenta del engaño, no puedo decir si exactamente a la mitad, pero mientras me leía tanto el libro de texto como el libro de ejercicios, que lo llevaba a la par. No llegué a terminar ninguno de esos dos. Y quiero decir que este libro había caído ya antes en mis manos. Es un libro, un título conocido de la nueva era. Quizá alguna gente no lo lea, de la gente que está en la nueva era, porque le causa repelencia, porque este libro, a diferencia de otros, lo que usa es terminología del Nuevo Testamento, del Evangelio. Y hay gente que, como es muy contraria a la Iglesia, pues nunca opta por leerse ese libro. Pero en mi caso, teniendo yo esa nostalgia por la Iglesia, aunque en cualquier caso, leyéndote los libros de la nueva era, termina odiando, desconfiando y odiando a la Iglesia, a los curas, y etcétera, de cualquier forma, perdón, aun pensando estas cosas sobre la Iglesia, los curas, la concepción que tienen de Dios, nunca se fue esa nostalgia de mi creencia en la fe católica, nunca se fue. Recuerdo, puede parecer una tontería, ¿no? Pero recuerdo que estando con unas compañeras en un piso, comiendo juntas, pues lo típico, ¿no? Ya existían los WhatsApp y le habían enviado a una compañera por WhatsApp una de estas fotos tipo broma. Y la foto tipo broma consistía en que aparecía un Jesucristo crucificado, no sé si por algún lado de la foto una cerveza, y aparecía arriba escrito: Jesús, que te han clavado. Clavar en España, al menos no sé si en Latinoamérica, quiere decir que te están timando con lo que te venden. Y estaban haciendo el juego de palabras con Jesús, ¿no? Recuerdo que aquello eran cosas con las que yo no podía reír, tampoco por supuesto decía nada para rebatirlo, sino que me callaba y no sabía por qué, pero me dolía. Voy a enumerar una serie de disparadores, yo lo llamo así, que creo que propiciaron el que yo pudiera salir de la nueva era. En cualquier caso, creo que no hay una regla exacta, porque al final todo ocurre por la voluntad de Dios y solo se cumple todo según Él lo estime y en el momento que Él quiera. Pero creo que con estos disparadores, como yo los llamo, Dios tomó en cuenta mi mísero acto de humildad. Los tomó en cuenta por encontrarme en una situación de peligro tan grande. Pero no he terminado de contar
el libro de Helen Schucman, solo he descrito su estructura. En fin, esta señora era una profesora de psicología clínica en la Universidad de Columbia en Nueva York. Esta señora no especifica que hiciese o que visitase algún medium o tal, como Eckhart Tolle tampoco cuenta que visitase a nadie, pero yo creo que va por el rollo de que hacen alguna técnica mental con la que empiezan a tener sucesos extraños. Esta señora cuenta que trabajando allí tenía siempre rifirrafes con un compañero de trabajo y que ella pensaba que debía de haber alguna otra solución que estar así. Era como que siempre estaban discutiendo por rivalidades quién trabajaba mejor. Y llegó un punto que ella empezó a tener sueños raros. Uno de sus sueños pues sería que soñaría con un pergamino y ponía, si abre el pergamino hacia la derecha, verá el futuro o tendrá el futuro. Si lo abre hacia la izquierda, tendrá el pasado. Pero si te quedas con el medio, te quedarás con el presente. Y creo que ella dijo algo así como, si eso es lo que yo quiero, y en el sueño se le dijo bingo. Y a partir de ahí, ella relata que empezó a escuchar una voz que se le presentó como Jesús y que le dijo, esto se llama un curso de milagros, tome notas. Detonadores o disparadores para mi salida. Fui a visitar 2 meses antes de mi salida el santuario de Fátima en Portugal. Bueno, la visita, como podréis imaginar, no tenía nada que ver con una devoción especial. Fue por curiosidad, casualidad. Yo fui con mi pareja de aquel momento de visita a Lisboa y se me ocurrió, le propuse que por qué no íbamos a visitar a Fátima. Y dado que él también tenía curiosidad, ya que él era de origen musulmán y al parecer en la televisión de su país le habían dicho algo así como que ¿veis? La Virgen se aparece en Fátima. Y Fátima es un nombre musulmán, ¿no? Dice, para que veáis el engaño en el que está. Total, él en cualquier caso era ateo y fuimos allí por curiosidad y el plan en el que íbamos era desastroso. Al llegar a Fátima, para los que no hayáis estado, tienen puestas como no, sino estatuas de papas, de los papas que ha habido. Entonces, pues el plan era que yo le decía, mira el papa no sé quién, y él decía, un cabrón, ah, mira el papa no sé cuánto, un gilipollas, y así todo el plan, toda la visita, como pensando todo esto es ridículo, qué forma de engañar a la gente, solo el negocio de vender virgencita. De alguna forma me daba también tristeza. Y cuando íbamos a salir ya de allí, pues había una pequeña capillita donde había gente rezando. Y de alguna forma yo sentí que quería orar, pero por otra parte no tenía sentido ya que no era practicante y aparte iba con él, que era de origen musulmán y tampoco creía en nada. Y sin embargo él me dijo, si te apetece rezar, reza un poco, yo te espero. Y como él me dio permiso, es decir, no hacía falta que me diese permiso, pero como él lo vio con buenos ojos, entonces yo sí me atreví a ponerme en el reclinatorio
y orar. Y no recuerdo qué le dije exactamente a la señora, pero le dije algo así como que estoy perdida con mi vida, no sé qué hacer, por favor, ayúdame, ayúdame porque no veo cuál es el camino. Y ya está, o sea, una oración de 5 minutitos y se acabó. Yo lo estaba pasando mal en aquella época, como no. Estaba en crisis de pareja también. Yo veía que aquella relación no tenía futuro ninguno. Muchísimos problemas, muchísimas peleas, cada vez más discusiones. Fatal. Y ya me había empezado a leer el libro del curso de milagros. Y como quien habla supuestamente era Jesús, pues empecé a sentir confusión, porque empecé, al querer leerme ese libro y empezar a leérmelo, yo empezaba a pensar en el Jesús del pasado que yo había amado, pero claro, yo no me acordaba de qué era lo que enseñaba Jesús en el pasado, ni quién era, ni qué era lo que verdaderamente representaba. Pero al acordarme yo de ese sentimiento que tuve hacia él y de que de alguna forma está ligado a la iglesia, pues sentía confusión y era como que me preguntaba dentro de mí, pero ¿debería de ir a la iglesia? Y si voy a la iglesia, ¿me sigo leyendo el libro? Me arrodillé un día, cosa que no hacía hace muchísimo tiempo, muchísimo, diciéndole eso, que estaba confundida, que no sabía entonces cómo seguir a Jesús o a qué Jesús debía de creer, ¿no? Todavía no veía que había dos Jesuses, pero que me mostrase qué era lo que debía de hacer, ¿no? Y otro día, pues viviendo esa situación catastrófica de sentir colapso en mi vida, de no saber cómo seguir. Los problemas con mi pareja, no veía cómo debía de continuar mi existencia. Empecé a escribir una pequeña paginita que la llamé La Belleza. Y me hacía preguntas. Preguntándome, valga la redundancia, ¿qué es real? ¿Cuál es la belleza real? ¿Cuál es la verdadera belleza? Todo lo que vemos existe. ¿Cuál es la belleza que verdaderamente existe? Parece que no tiene sentido, pero tenía mucho sentido estando en la nueva era, porque ya no sabía si las cosas eran verdad o mentira. En la nueva era se te enseña que el mundo es como una especie de ilusión. Y ella me preguntaba, ¿son mis pensamientos reales o tampoco lo son? ¿Generan existencia? ¿Esa existencia o belleza que generan es real? Iba por ahí la línea de mi escrito, lo perdí, si no lo leería. Y eso, otro día estaba en una mega crisis de no... Sentía confusión total y desasosiego y más que eso, vacío y frustración de que, vale, yo no pensaba que era por los libros de la nueva era, ¿no? Pero intentas no sufrir, pero al final sufres porque no tengo lo que yo
deseo de corazón en mi vida. Entonces me puse a llorar de forma muy profunda y muy desconsolada y le dije: Dios, yo quiero que exista, pero yo no puedo crearte. Y creo que fue algo importante, o más que importante, que Dios lo escuchó y lo tomó en cuenta. Porque la nueva era es como que tú te puedes crear a ti mismo, más que eso es que tú puedes ser Dios. Pero al decirle de forma bastante inconsciente, pero al fin y al cabo era lo que sentía, que yo no podía crear a Dios, aunque yo lo que quería tener en mi vida era a Dios y amar a Dios, pero que por desgracia ya no existía y yo no lo podía crear, pues era como reconocer que, vale, Dios no existe, es una mentira, tenemos que creernos pues el Dios de la nueva era, que es esa energía a la cual todos regresamos al morir, pero entonces nos tenemos que volver a reencarnar. Era como que yo reconocía ante Dios, o al menos Dios me escuchó, que yo necesitaba de Él, porque Él era lo único que aporta o que da la llenura a nuestro corazón. Como estaba con esa confusión de entre el curso de milagros y o ir a la iglesia, tenía un convento de los dominicos en aquel entonces cerca de mi casa y bueno, decidí entrar a la iglesia y era un día como hoy donde está todo nublado, donde no ilumina ningún rayo de sol, estaba lloviendo muchísimo, muchísimo frío y bueno, entré a la iglesia y la iglesia estaba casi en penumbra. Era las 7 de la tarde, pero claro, a esa hora aquí ya es de noche y recuerdo que había en los bancos de delante sentadas 2 personas, no más, y el cura, el sacerdote, estaba de espalda y levantando el Santísimo. Y claro, eso yo no lo había visto nunca. Y estaban también echando incienso. Yo me puse en el banco que había detrás del todo. Claro, la idea era yo ir a la iglesia y decidirme si voy a ver si entiendo a Jesús aquí. Pero al ver yo aquello, eso, estaba reclinada o arrodillada en el reclinatorio de los banquitos, pero yo estaba pensando, digo, yo no entiendo nada aquí, digo, es más, me da miedo. Estoy aquí prácticamente sola, a la iglesia solo vienen abuelos, si es que vienen, porque si no está vacía. ¿Qué voy a entender yo aquí? O sea, digo, y creo que estoy entendiendo el curso de milagros, como lo está explicando Jesús, qué es lo que quería y qué es a lo que Él realmente vino aquí a la tierra. Digo, me voy a seguir leyéndome el libro, opto por esa opción y así es como voy a conocer a Jesús. Así que quizá no llegué a los 10 minutos, entre 5 y 10 minutos estuve dentro de la iglesia, me salí y seguí leyendo el curso de milagros. El contenido del libro teórico, en resumen, diría que no hemos forjado ilusiones. En el caso de Cartole sería el ego, ¿no? Son las ilusiones de proyectarse al futuro o el pasado. En el caso de la nueva era, perdón, del curso de milagros, son proyectarse ilusiones tipo creer que somos cosas que realmente no somos. El pecado no existe. Y
Si dejas que la santa expiación actúe, serás realmente salvado y ya no tendrás ese sufrimiento. Esos son el tipo de las ideas que se te dicen. O sea, es un libro muy largo, tiene muchísimos capítulos y cada uno de ellos pues coge, como he dicho antes, terminología del Nuevo Testamento y le da un nuevo sentido, pero con el sentido que realmente es contrario a la fe católica, es el opuesto. Y te lo dice de una forma que es preciosa si estás en una mala situación y hace años que no has tenido contacto con la iglesia, te lo crees. Hijo de Dios, eres hermoso tal cual fuiste creado. Deja que yo te sane, la santa expiación te sanará. Tan pronto te ponga bajo mi control, todo quedará expiado, así todo el rato. Empecé a tener experiencias raras con el libro, pero curiosamente no me asusté, quizá por todo el control mental que se hace con los libros de la nueva era, pienso que te bajan el nivel de reacción. Y empecé a escuchar, me iba a la cama a dormir y empecé a escuchar voces como en la lejanía que gritaban de forma desesperada. También empecé a sentir que me entraba energía por el centro, aquí, de la frente, o más que el centro de la frente, no, entre ceja y ceja. Cosas raras. Pero ese libro yo lo amaba muchísimo porque venía de Jesús y yo me había confiado a todo lo que se me dijera en él. Y ya habiéndome decidido, después de ir a la iglesia y no encontrarle sentido, darme miedo lo que yo veía allí, pues así seguí. Pero sería los 2 días de visitar esa iglesia cuando me topé con un pasaje leyéndome el libro donde se decía lo siguiente: Hijo de Dios, no te agarres más a la vieja, rugosa y patética cruz. Y en aquel momento yo me quedé muy pillada. De pronto es como si se me parase el pensamiento y pensé, pero si esto no tiene sentido, pero no tiene sentido porque, o sea, este libro se lo está entregando o se lo entregó Jesús a Helen Schucman. Él se lo dictaba a ella. Y si procede de Jesús, pues Jesús mismo murió en la cruz. Claro, yo no pensé en él murió por nosotros, eso vendría luego, ¿no? Eso era ya demasiado para mí, pero Jesús murió, es algo básico que se aprende en la catequesis. Y entonces pensé, ¿o acaso es también una mentira de la iglesia y Jesús nunca murió en la cruz? Y en ese momento yo, sin ver nada, sin embargo, vi con una especie de sexto sentido, si se le puede llamar así. Yo vi que a un lado, enfrente mío, se aparecía, porque como digo, yo no lo veía con mi ojo físico, pero no sé cómo yo supe que había algo que era oscuro, que era malo y que me deseaba el mal, que deseaba hacerme daño, que me odiaba. Y sería como una especie de sombra, ¿vale? Pero es que realmente no... Yo supe que era algo oscuro, que me deseaba el mal. Y no me asusté, pero me pensé, digo, hay algo que no encaja.
digo, si estoy leyéndome este libro, ¿por qué tengo esta experiencia rara en lugar de ver algo bonito? A Jesús. O sea, lo que tenía que ver con Jesús era más, yo qué sé, algo con luz, no algo oscuro. Em, Curiosamente no me asusté y lo que he dicho antes, pienso que es por el control mental que se te hace en la nueva era. En la parte del libro práctico del curso de milagros, lo que se describe es un ejercicio para realizar para cada uno de los 365 días que tiene el año. Entonces, cada día del año realiza un ejercicio. Solo recuerdo el ejercicio 1. Consistía en ir depositando tu mirada en cada uno de los objetos que tiene la habitación durante 2 minutos o así, ir diciendo, este objeto que hay ahí no significa nada para mí, este objeto que hay ahí tampoco significa nada, lo que hay ahí tampoco, sin darle ningún... Sí, intentándole al hacer el ejercicio no darle ningún valor sentimental hacia esa cosa o algún valor conceptual de lo que es por sí misma. Y es que es para ir haciendo que el cerebro tenga menor reactividad a lo que tienes a tu alrededor y así bajarte el estado de conciencia de forma que sea más fácil que te entre algo. Yo es lo que pienso a día de hoy, es lo que yo veo. Entonces, ¿qué pasó cuando yo vi esta especie de ser oscuro o sombra que yo había visto un día antes en YouTube, en mi lista de vídeos Nueva Era, sin saber que era Nueva Era, pero que tenían contenido Nueva Era? Pues había un vídeo de alguien que aparecía, ¿por qué no debe usted leerse tal libro o tal cosa relacionada a Nueva Era? Y de alguna forma, aunque yo no conocía lo que era Nueva Era, sabía que tenía algo que ver con lo que yo creía. Y era un vídeo, no recuerdo si era un vídeo de un sacerdote, el primero que yo vi. Sé que luego vería muchísimo de sacerdotes, pero pensé, ¡buah! Esto es... O sea, por una parte siempre había tenido esa nostalgia y ese amor de fondo a la iglesia, pero por otra parte, pues tenía esa educación anticlerical o antirreligiosa de la nueva era y pensaba, ¡buah! Esto es la iglesia, que ya no saben cómo dejar de seguir perdiendo adeptos. O sea, no tenía sentido porque luego yo misma echaba de menos a la iglesia e iba de vez en cuando a vagar por la iglesia. Pero es lo que pensé, digo, no saben cómo dejar de perder adeptos, son unos perdedores. Y al ocurrirme eso, me acordé de ese vídeo, lo busqué y lo vi. Y después de ese vídeo vi otro y otro testimonio y otro caso y un sacerdote hablando sobre esto. Hasta que, me di cuenta del primer momento que empecé a ver esos vídeos que aconsejaban no meterse en todo esto. Me di cuenta desde el primer momento que todo lo que decían era verdad y que tenían razón. Y que realmente lo que había hecho durante todo ese tiempo no era otra cosa sino lo último que yo hubiera deseado en mi vida, que es tener contacto con el reino del mal, el reino de Satanás, y adorarlo. Me asusté muchísimo y me llevó un tiempo largo el empezar de verdad una vida llena de iglesia, es decir, de pleno en la fe,
Me parece interesante apuntar que cuando yo me di cuenta del engaño, supe lo que tenía que hacer gracias a que fui bautizada, hice la comunión, en fin, fui formada católica. Y dije, vale, lo que hay que hacer es empezar a leerme la Biblia, también luego el catecismo, empezar a visitar los sacramentos de nuevo, tomar la comunión, vida de iglesia, confesarme, y digo, claro, lo que tengo que hacer, no puedo comulgar hasta que no, menos mal que lo sabía, ¿no? Pero pensé, tengo que confesarme antes de comulgar. Y me quedé pillada y digo, claro, digo, tengo que confesarme. ¿Pero de qué? Es decir, no tenía absolutamente nada de conciencia del mal dentro de mí. Se me había deformado tanto la conciencia que yo pensaba que no tenía absolutamente ningún pecado, ninguno. Y es así, en la nueva era se te enseña que el mal no existe, entonces tú vives aprendiendo de las experiencias que te ocurren en tu vida, pero no hay mal dentro de ti, no existe el mal. Y así lo que ocurre es que se te deforma la moral, y fue así como conseguí que al pasar los años, aun no teniendo al Dios verdadero en mi vida, pues me fuese posible continuar con mi existencia, porque al deformárseme la moral, ya podía tolerar el mal, la miseria que había en el mundo, cayendo yo misma en ella. Tantas cosas que no puedo contar. Pero fue así. También, antes de pasar a la conclusión, me parece interesante, claro, empecé también a leer e investigar, ¿no? Y me leí el libro Suma Demoníaca del padre Fortea, un exorcista español, y aunque en su libro solo hay un momento del libro donde menciona la palabra nueva era, nunca trata de la nueva era, sí me pareció muy relevante que hay un capítulo que trata de los niveles de la posesión demoníaca. No tiene uno por qué pasar por todos los niveles, a lo mejor uno puede pasar de golpe a estar poseído, pero si vas pasando por los nivelitos, hay uno de ellos en el cual el individuo empieza a escuchar voces y a ver sombras. Muy curioso. No sé si era el que estaba relacionado con la influencia demoníaca. No lo recuerdo, pero en fin, para gente que tenga problemas o haya tenido problemas con esto, se lo recomiendo mucho. En conclusión, ¿qué es la nueva era? La nueva era es el anticristo presentado con palabras bonitas. Es curioso porque, al parecer, yo me lo leí en PDF, pero al parecer el libro del curso de milagros está escrito con papel finillo como el de la Biblia, es decir, en la antibiblia. Eso lo leí yo en internet. La nueva era se encuentra metida en muchísimos campos, en el que trata de espiritualidad, de salud, alimentación, deporte, superación personal, autoayuda, psicología, física cuántica,
economía y empresa, y un largo etcétera. ¿Qué hay que hacer para no caer en la nueva era? Pues el que busca, encuentra. Hay que buscar la verdad. Hay que llevar una vida de iglesia y de comunidad. Hay que visitar los sacramentos. Hay que leer, conocer y entender la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica. Y muy importante, hay que seguir formándose, porque caemos en estas cosas por un desconocimiento total de nuestra propia religión. A la palabra de Dios no se la puede modificar, añadir o quitarle algo. Cualquier terminología o idea nueva de Jesús o del Evangelio debe de ser rechazada. La verdad completa ya fue revelada y la custodia la Iglesia Católica. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. No va a ser cambiado nunca. Un apunte que tengo aquí, habría bastantes, ¿no? Pero yo, no siendo una persona muy experta, me acordé al salir de la nueva era del Génesis, cuando Satanás engañó a Eva. Me vino de forma clarísima a la mente y le dijo: seréis como dioses. Pues la nueva era, lo que se persigue es eso: engañarte e intentar ser como Dios, siendo una mentira. ¿Qué hay que hacer? Nunca hay que leer estos libros, nunca. Y si por alguna razón cayeran en nuestras manos, acordaos del vocabulario que os he dicho y rechazadlo. Como he dicho anteriormente, si no se cae por convicción en lo que uno se está leyendo, se cae por magia. Incluso hay autores nueva era que están dentro de la Iglesia Católica. Puede impactar que lo diga, pero es así. Por ejemplo, hay un monje benedictino llamado Ansel Grün, un señor alemán, que mezcla ideas, mezcla y vuelve a mezclar trigo con cizaña, y son libros de la nueva era. Para finalizar del todo, pienso que el quid de la cuestión está en que yo rechacé a Dios en mi vida. Le di la espalda. No seguí formándome, aprendiendo quién era Él, porque es verdad, se me enseñó quién era en la catequesis, pero era una niña pequeña y no se te quedan las cosas. Y empiezas a ser débil y al final a caer y confundirte. Cuando uno no tiene a Dios en su vida, empieza a buscar la felicidad. Pero cuando uno no tiene a Dios en su vida, esa felicidad que se busca es la felicidad del mundo, la cual es vana y vacía. La única felicidad auténtica es aquella que proviene de servir a Dios, en este mundo y en el cielo. Y lo que a este mundo respecta, lo que es a nivel físico, siempre vamos a tener algún tipo de sufrimiento. Pero esa es nuestra cruz y es el camino que Dios nos ha enseñado para llegar hasta Él. Agarrarnos a una cruz que no es ni vieja ni patética,
sino que es la que nos lleva a Él y nos hace conformarnos como Él fue. Entonces, cuando yo escribí este pequeño escrito, esta pequeña hojita sobre la belleza, el tema está en que la verdadera belleza, para que sea verdad, sea plenamente cierta, tiene que ser buena, tiene que proceder del bien y, como he dicho, tiene que ser verdad. Entonces, en el caso de Satanás, enseña cosas que pueden ser aparentemente bonitas, quizá la belleza del mundo, pero esa no es la belleza última, no es la belleza verdadera. Y esa no es la forma de vida que nosotros debemos de seguir. Yo creo que fue el punto en el que yo empecé a preguntarme cuál era la verdadera belleza, cuál era la verdad. Y preguntándomelo con una pequeña dosis de humildad, una mísera dosis de humildad, ¿qué fue lo que me permitió o lo que hizo que Dios, que la Virgen María, me echasen un cable y me sacasen de allí y me rescatasen? Porque si no hubiera podido seguir leyendo libros eternamente. Y, en fin, este es mi testimonio. Espero de todo corazón que le pueda servir a alguien. Yo, por mi parte, tengo mucho que agradecer. Quiero decir que doy gracias de corazón a todas aquellas personas, a todos aquellos sacerdotes, monjas, que han publicado un vídeo en YouTube hablando sobre esto, sobre los peligros de la nueva era, porque sin ellos yo no hubiera salido, o quizá hubiera salido bastante más tarde. Ha sido gracias a ellos por los que yo he podido abrir los ojos, han sido el instrumento que Dios ha usado para que yo vea y se me caiga la venda del engaño. Os lo agradezco de todo corazón y lo dicho, espero que os pueda servir a alguno de vosotros de ayuda a mi testimonio. Muchas gracias.